Arteriosclerosis obliterante de las extremidades. Dr. Francisco Chura Pinto. Definición. La enfermedad arterial periférica, EAP, engloba un grupo de síndromes arteriales, no coronarios causados por el deterioro habitualmente progresivo del flujo arterial, debido a la alteración de la estructura y función de las arterias que nutren los órganos viscerales, cerebro y miembros inferiores. A pesar que la EAP engloba todos los territorios no coronarios, habitualmente este término se utiliza para definir la arteriopatía obstructiva de las extremidades inferiores. La aterosclerosis se manifiesta por la pérdida de elasticidad, engrosamiento y calcificación de la pared arterial, reduciendo la luz y disminuyendo la capacidad de conducción del flujo, limitando la cantidad de sangre que irriga a los tejidos distales. La arteriosclerosis es un proceso sistémico que afecta a todas las arterias en mayor o menor medida. Etiopatogenia. La EAP es un proceso crónico que se inicia en la juventud, progresa en la adultez y se expresa en la quinta y sexta década de la vida. Relacionada con el proceso ateroscleroso que se caracteriza por el engrosamiento y rigidez de la pared arterial secundario a la acumulación de lípidos, tejido fibroso y la reacción inflamatoria en el espacio subendotelial, y que tiene como resultado la estenosis arterial. Fisiopatología. Para entender la enfermedad oclusiva arterial hay que entender el mecanismo de formación de la placa aterosclerótica en el endotelio. El endotelio arterial es epitelio plano que cubre todo el árbol vascular. El endotelio participa en la homeostasis vascular a través de múltiples interacciones complejas con las células de la pared vascular y también circulantes. La disfunción endotelial se relaciona con el estrés mecánico, por la vasomotilidad y por el rozamiento del flujo, y con la presencia de factores de riesgo vascular. El conocimiento apoya el papel del colesterol LDL que por difusión pasiva o por cambios en la permeabilidad del endotelio, pasa al espacio subendotelial donde se modifica por oxidación fundamentalmente. Imagen esquemática de la progresión de la placa aterosclerótica con los siguientes pasos visibles: emoticono cara sonriente. Disfunción endotelial, infiltración monocitaria, migración y proliferación de fibroblastos y CMLV, núcleo lipídico y necrótico, rotura y trombosis. Células implicadas: LDL, plaquetas, monocitos, eritrocitos, células del músculo liso, trombo. Sintomatología. Recordaremos que esta patología es altamente incapacitante de no ser diagnosticada ni tratada. Factores de riesgo. Modificables. O tabaco. O diabetes. O dislipidemia. O hipertensión. O sobrepeso. O sedentarismo. No modificables. O edad. O sexo. O genética. Sintomatología. Dolor en miembros inferiores relacionados con la actividad. Frialdad en miembros. Cambios tróficos en la piel y faneras. Disminución o abolición de pulsos en miembros inferiores. Lesiones o infecciones de difícil resolución. Tabla 1. Clasificación clínica de Fontaine. Grado I, asintomático. Detectable por índice tobillo-brazo, 0,9. Grado IA, claudicación intermitente no limitante para el modo de vida del paciente. Grado II, claudicación intermitente limitante para el paciente. Grado 3, dolor o parestesias en reposo. Grado 4, gangrena establecida. Lesiones tróficas. Grado 3 y o 4, isquemia crítica. Amenaza de pérdida de extremidad. La sintomatología de los pacientes con insuficiencia arterial de las extremidades provocada por arteriopatía crónica se estratifica según la clasificación de Leriche-Fontaine.
Esta clasificación agrupa a los pacientes que representan una insuficiencia arterial progresiva en 4 estadios y tiene valor pronóstico, por lo que es muy útil para la indicación de tratamiento. Examen físico. Piel. Coloración, atrofia de piel o uñas, temperatura, ausencia de vello. Úlceras en maléolo lateral generalmente, puntas de los dedos, son secas y dolorosas. Pulso. Dorsal del pie ausente congénitamente en aproximadamente 10% y el tibial posterior 1% de la población. Pulso tibial posterior anormal, S 71.2% en 91.3%. Pulso anormal dorsal del pie, S 50%, es 73.1%. Si están presentes al examen, se puede hacer caminar al paciente hasta que presente síntomas y evaluarlo nuevamente. Doppler de mano puede ayudar. Auscultación de soplos, arterias ilíacas, femoral y área popliteas. Tiempo de llenado capilar, anormal si demora más de 5 segundos. Prueba de Buerger, ángulo de suficiencia circulatoria, positivo si el ángulo es menor de 0. Tiempo de llenado venoso, de 20 segundos es anormal. Exámenes complementarios. Índice tobillo-brazo, es no invasivo, menos costoso y fácilmente disponible. Identifica la enfermedad, es un importante predictor de futuros eventos vasculares y el resultado también se correlaciona con la gravedad. Relación entre la presión sanguínea sistólica medida sobre el tobillo y la presión sanguínea sistólica medida sobre la arteria braquial usando ecografía Doppler. Sugieren usar el índice ITB en pacientes asintomáticos, pero con alto riesgo para la población con enfermedad arterial de extremidades inferiores. Interpretación del índice tobillo-brazo, ITB. Normal, 1.0, 1.40. Limítrofes, 0.91, 0.99, más pruebas de diagnóstico. Enfermedad arterial periférica. 0.90, S 75%, P 86%. Ante una sospecha clínica con un ITB normal no se descarta la enfermedad. Grados de severidad, ITB. Leve, 0.71, 0.90. Moderada, 0.41, 0.70. Severa, menor o igual que 0.40. Otros valores clínicos relevantes. Dolor en reposo, 0.50. Extremidades isquémicas o gangrenosas, 0. Ultrasonido dúplex, DHE. Puede diagnosticar enfermedad arterial en una etapa muy temprana. S 85 a 90% y E mayor que 95% para detectar estenosis a 50%. Combinada con ITB. No proporciona una hoja de ruta. Ventajas del dúplex. Útil para detectar y localizar lesiones en diferentes territorios del lecho vascular. Útil para cuantificar grado de gravedad con la aplicación de criterios de gradiente de velocidad y presión. Para evaluar la calidad de la vena para los injertos de derivación. Mejor método para el seguimiento de rutina después de la revascularización. Angiografía por tomografía. Rápida, no invasiva, amplia disponibilidad, alto nivel de resolución y reconstrucción de imágenes en 3D. Sensibilidad 97% y especificidad 94% para región fémoro-poplitea. Proporciona una hoja de ruta de la vascularización, fundamental para diseñar estrategias de intervención. Ventajas y desventajas, cuadro. Ventajas-desventajas. Muy útil para visualizar aneurismas, clips, calcificaciones, stents e injertos de derivación. Desventaja por uso de contraste y radiación. Permite estimación de estenosis. Calcificaciones graves pueden interferir.
Angiografía por resonancia magnética, RMN. Técnica con o sin contraste. SIE del 95% para diagnóstico de estenosis y oclusiones segmentarias. Mayor resolución de tejidos blandos y menos artefactos de movimiento. No se ven calcificaciones arteriales, dificulta estimar la severidad de la estenosis y limita la selección del sitio anatómico para derivación quirúrgica. Angiografía por sustracción digital, DSA. Carácter invasivo y cierto riesgo de complicaciones. Ha sido reemplazada. Útil en procedimientos periféricos percutáneos o para visualizar arterias patentes para derivación distal. Necesaria para arterias debajo de la rodilla, por limitaciones de otras técnicas en tobillo/diagonal-pie. Diagnóstico diferencial. Tromboangeitis obliterante, ateromatosis, émbolos de colesterol, arteritis de Takayasu. Epidemiología: varones jóvenes, 20 a 40 años, fumadores 50 años, factores de riesgo vascular, DM, HTA, dislipemia 60 a 70 años, cardiopatía, placas de ateroma, mujeres jóvenes, 20 a 30 años, asiáticas. Patogenia: vasculitis oclusiva, segmentaria, recidivante, formación y oclusión vascular por placa de ateroma, obstrucción brusca por émbolo, vasculitis granulomatosa, afecta a aorta y sus ramas. Clínica: claudicación intermitente distal. Claudicación intermitente. Dolor en reposo. Dolor agudo. Palidez. Parálisis. Sistémica: artralgias, fiebre. Vascular: soplos, claudicación. Tromboflebitis migratoria. Fenómeno de Raynaud. Trastornos tróficos. Úlceras, necrosis. Pulsos disminuidos, parestesias. Ausencia de pulsos en extremidad, HTA, ACV, valvulopatía, isquemia, aneurismas. Pulsos proximales presentes o ausentes. Soplos arteriales más menos afectada. Arteriografía: estenosis segmentarias, bilaterales, múltiples arterias calcificadas, deformadas, sinuosidades, calibre irregular de tensión brusca del contraste, goma de borrar, estenosis vasculares, colaterales, aneurismas en zonas afectadas. Pronóstico. Diagnóstico y tratamiento: alivio del dolor, mejora funcional y reducción del riesgo cardiovascular. Indicador de aterosclerosis generalizada y mayor mortalidad. OSV e IAM ocurren 3 veces más, incluso sin síntomas. Datos clínicos importantes. 25% presentan dolor progresivo. 6 a 8% requieren revascularización. 1 a 2% requerirán amputación mayor. Factores que influyen en la progresión/diagonal amputación. Edad avanzada. Sexo masculino. Tabaquismo. Hipertensión. Diabetes. Mortalidad. Tiempo de seguimiento: mortalidad estimada. A los 5 años 30%. A los 10 años 50%. A los 15 años 70%. Complicaciones. Las complicaciones pueden incluir bloqueo de pequeñas arterias, por émbolos. Arteriopatía coronaria. Llagas abiertas, úlceras isquémicas. Muerte tisular, gangrena. Posible amputación. Tratamiento médico. Doble objetivo: mejorar la situación funcional de la extremidad. Prevenir eventos secundarios de la enfermedad. Eventos cardiovasculares. Ácido acetilsalicílico, 75-100 mg/día. Clopidogrel, 75 mg/día. Tratamiento médico: isquemia crítica.
Tratamiento específico de la isquemia crítica. Prostanoides, PGE1 y PGI2 se emplean por vía parenteral, 40 mcg/12H4. Se basa en la inhibición de la agregación plaquetaria, con un efecto vasodilatador importante. Tratamiento quirúrgico. Indicaciones de cirugía. Dependerá de o situación clínica del paciente, o territorio vascular a reconstruir. Paciente con estadios avanzados de isquemia, IIV 3 y 4. Tabla 4. Indicación quirúrgica de la enfermedad arterial periférica. Estadio clínico aortoilíaco femoropopliteo, primera porción, femoropopliteo, tercera porción, femorotibial. IIV sí casos seleccionados no. 3 sí. 4 sí. Tratamiento quirúrgico, revascularización aortoilíaca suprainguinal. Se realiza mediante el implante de una prótesis aórtica unifemoral o bifemoral. Angioplastía/diagonal endoprótesis, mejores resultados en lesiones cortas, preferentemente estenosis y no calcificadas en arteria ilíaca común. Permeabilidad del 70% a 5 años para los pacientes con claudicación. Revascularización infrainguinal. Cirugía de revascularización, técnica de elección, derivación femoropoplítea. Cirugía endovascular, mayor dificultad por afectación difusa de la enfermedad. O indicada en lesiones cortas, inferiores a 10 centímetros, preferentemente con estenosis. Cámara imágenes de arteriografía donde se observa un bypass femoropoplíteo con injerto venoso. Síndrome de Leriche. Se define como una oclusión de las ramas principales de la aorta abdominal por debajo de la salida de las arterias renales, afectando el árbol arterial, incluyendo arterias ilíacas y femorales. Descrito por primera vez en 1814 por Robert Graham, 1786-1845. Definición actual por René Leriche 1940, oclusión de la aorta terminal y sus ramas por trombos, con tríada clínica. Claudicación, impotencia, disminución de pulsos periféricos. Cámara imagen anatómica del árbol aórtico y sus ramas, donde se aprecia la oclusión infrarrenal y compromiso de las ilíacas. Patogenia. Proceso crónico asociado a claudicación intermitente en glúteos y muslos y disfunción eréctil. Afecta principalmente a varones de 35 a 60 años. Lesiones arterioscleróticas progresivas con trombosis en la aorta abdominal que comprometen la bifurcación aortoilíaca. La obliteración se extiende proximalmente, usualmente respetando las arterias renales. Manifestaciones clínicas. Estadios iniciales, asintomáticos. Claudicación intermitente como síntoma más frecuente. Dolor en reposo por coexistencia de lesión poplítea. Disfunción eréctil. Ausencia de pulso femoral. Lesiones estenóticas concomitantes. Cámara imágenes clínicas que muestran dolor en muslos al caminar, claudicación y la exploración del pulso femoral por parte del examinador. Clasificación del síndrome de Leriche. Tipo, características, prevalencia. Tipo y involucra la arteria aorta abdominal infrarrenal y las arterias ilíacas comunes 5 a 10%. Tipo 2, lesiones más difusas, ubicadas sobre el ligamento inguinal 25%. Tipo 3, lesiones generalizadas, acompañadas de comorbilidades 65%. Cámara ilustración anatómica que representa la progresión de oclusiones en los tipos I, 2 y 3 según localización y extensión. Clasificación Transatlantic Inter-Society Consensus, TASC. Lesiones tipo A, lesiones más simples. Estenosis unilateral o bilateral de la A y C. Estenosis unilateral o bilateral corta,
menor o igual que 3 centímetros, de la AIE. Lesiones tipo B, complejidad moderada. Estenosis corta, menor o igual que 3 centímetros, de la aorta infrarrenal. Oclusión unilateral de la AIC. Estenosis única o múltiple de 3 a 10 centímetros que afecta la AIE sin extenderse a la AFC. Oclusión unilateral de la AIE que no afecta los orígenes de la arteria ilíaca interna o de la AFC. Cámara. Las imágenes muestran esquemas arteriales con segmentos rojos representando los distintos tipos de lesión, A y B, donde el compromiso es unilateral y corto. Lesiones tipo C, lesiones complejas. Oclusiones bilaterales de la AIC. Estenosis bilateral de la AIE de 3 a 10 centímetros sin extensión a la AFC. Estenosis unilateral de la AIE que se extiende hacia la AFC. Oclusión unilateral de la AIE que afecta orígenes de la arteria ilíaca interna, AFC o ambas. Calcificación unilateral intensa con oclusión de AIE, con o sin afección de orígenes. Cámara. Esquemas que ilustran la progresión anatómica más extensa y bilateral de las lesiones tipo C. Lesiones tipo D, lesiones muy complejas. Oclusión aortoilíaca infrarrenal. Enfermedad difusa que afecta a aorta y ambas arterias ilíacas. Estenosis múltiple difusa que afecta a AIC, AIE y AFC unilateralmente. Oclusiones unilaterales de AFC y AIE. Oclusiones bilaterales de AIE. Estenosis de la AIC en pacientes con aneurisma de aorta abdominal, AAA. Cámara. Angiografía que muestra múltiples oclusiones en ramas aortoilíacas, junto a esquemas con afectación severa y extensa de los vasos mayores. Valoración diagnóstica. Historia clínica. Índice tobillo-brazo, S79%/diagonal E86%. O prueba fácil de realizar. Ecografía Doppler, S85 a 90%/diagonal E95%. O proporciona información morfológica. O estudio de primera línea. Angiotomografía computarizada y angioresonancia. O SIE, 95%, S, 100%, E, 90% respectivamente. O contraindicaciones, patología renal. Arteriografía. O Gold Standard. O evaluación completa. Cámara. Imágenes comparativas de angiotomografía y arteriografía donde se visualizan claramente los vasos afectados por estenosis y oclusiones. Diagnóstico diferencial. Enfermedad degenerativa de cadera. Hernia de disco lumbar. Estenosis raquídea. Neuropatía diabética. Cámara. Imágenes anatómicas de cadera, columna lumbar y raíz nerviosa comprimida en estenosis raquídea, que simulan síntomas similares a isquemia arterial. Tratamiento. Control de los factores de riesgo. Cambios en el estilo de vida. Realización de actividad física. Medicamentos. O silostazol. O ácido acetil salicílico. O clopidogrel. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, betabloqueadores y otros, no han demostrado repercusiones significativas en la morbimortalidad de esta entidad. Cámara. Imagen de una persona caminando o corriendo, representando el fomento de la actividad física como parte del tratamiento. Tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular ha crecido como herramienta terapéutica para la enfermedad oclusiva aortoilíaca. Indicado en lesiones TASC A y B. Técnicas utilizadas. O angioplastia transluminal percutaneous. O endoprótesis vasculares, stents.
Cámara ilustración esquemática del procedimiento de angioplastía con balón y colocación de stent, mostrando la apertura de la luz arterial obstruida. Tratamiento quirúrgico. Derivación aortobifemoral. O generalmente se emplea en presentación bilateral. O indicada en lesiones TASC C y D. O tasa de permeabilidad excelente a largo plazo. O tasa de mortalidad, 2 a 3%. Endarterectomía aórtica. O uso poco frecuente. O no presenta diferencias significativas a largo plazo. O contraindicado en presencia de aneurisma. Cámara primera imagen, cirugía de derivación aortobifemoral con prótesis en forma de I. Segunda imagen, técnica de endarterectomía donde se remueve la placa de ateroma de la arteria.